Estás escuchando Eres Extraordinario, con la presentación de Juan de Dios Carrascosa Oltra. Muy buenas, habitantes de este fantástico y maravilloso mundo. Buenas Argentina, buenas España, buenos días a todo el mundo. Otra vez a tomar un café contigo, a intimar, a compartir, a conversar, a intercambiar opiniones. Es un placer. La verdad es que cuando entras en este mundo y te das cuenta del poder, de lo extraordinarios que somos los seres humanos, y por eso este ciclo, para que de alguna forma, algo que nunca nos han dicho, o que nos han dicho muy poco, que eres un ser extraordinario, capaz de hacer cosas increíbles, cosas fantásticas, con potenciales ilimitados, pues que eso que no estamos demasiado acostumbrados a oírlo, pues que tiene que ser y va a ser mucho más habitual. No hay casualidades en este mundo, eres el rey de tu propia vida, nada sucede sin tu consentimiento, todo lo que sucede es por pura elección, de alguna manera no es una cuestión de que si la vida me trata bien o si recibo una energía que me ayude, no, creo que es más si yo trato bien con la vida, si yo trato bien con las energías, si yo trato bien con todo eso funciona, todo eso me va a ayudar. Entonces, de alguna forma es asumir la responsabilidad, el poder de nuestra propia vida, porque somos como máquinas constructoras, pero de una forma sin parar. O sea, nosotros seguimos construyendo y construyendo en el tiempo y en el no tiempo, ya os lo he comentado alguna vez. Así que siéntate, tomamos un café, charlamos un ratito y hablamos de estas cosas. Y me da igual dónde estés, ni de qué color tengas, ni de qué creencias, ni en qué país estés. Siéntate y toma un café conmigo. Al fin y al cabo somos dos seres humanos que nos sentamos a charlar. ¿De acuerdo? Lo demás no importa, realmente lo demás no importa. Lo demás ha sido elecciones para vivir circunstancias que de otra forma, si no hubiésemos elegido estas situaciones, no hubiésemos podido vivir esas experiencias, que es a lo que hemos venido. ¿De acuerdo? Entonces, retomando un poco, repasando, acuérdate que hablé de que todo comenzaba con un pensamiento. Luego ese pensamiento generaba una emoción y esa emoción generaba que nos hacía variar la forma de respirar. Quiero poner el hincapié, quiero poner la importancia necesaria porque lo hacemos así. O sea, el mecanismo es tan simple que quizá como estamos acostumbrados a que la vida la observamos de una forma con muchísimas complicaciones, con muchísimos líos, pues parece ser que lo simple no es real. O sea, pero la vida es simple, sencilla, la vida no es complicada. Entonces, esto funciona así de simple. Tú eliges el pensamiento, evidentemente ahí no entra nadie, nada más que tú, tienes libre albedrío, efectivamente, porque eres tú el que eliges el pensamiento, nadie más. Puedes decir, no, pero es que ese pensamiento yo no lo he elegido, es que estoy en esta situación. Sí, lo has elegido de forma inconsciente. Ya te comento, puntos importantes a tener en cuenta. Somos máquinas de construir sin parar. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en el tiempo, que es la vida de día, la vida despiertos, como en el no tiempo, que es la vida durmiendo, nosotros seguimos construyendo, seguimos produciendo, seguimos recibiendo, enviando y procesando pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, etcétera. Los puedes generar conscientemente cuando tú los eliges, o si no los eliges, la máquina que es el cerebro, que es la máquina que es la mente,
sigue moviendo y recogiendo pensamientos los más importantes que haya, los más abundantes, por decirlo así. Entonces, si tú no eliges el pensamiento, si tú no eliges de alguna forma en qué utilizar tu cabeza, en qué poner tu cabeza, pues ¿qué sucede? Pues que la mente usa la cabeza para ponerla en el sitio donde socialmente sea lo más abundante, la moda, por decirlo de alguna manera, a nivel de pensamiento. La moda, por gracia o desgracia, es que siempre estamos situados en vivencias negativas, en vivencias... Claro, lo he comentado alguna vez. Una persona que teme, una persona que tiene miedo, en realidad lo hace por falta de conocimiento. Si una persona conociese su propio poder, no tendría miedo a nada, pero como no lo conoce, como tiene el desconocimiento, pues normalmente vive las situaciones con temor. Si encima se alimenta este temor, se alimenta este miedo, pues entonces consigues que haya personas fáciles de manejar. Si tú fueses gobernante, ¿qué harías? Si la gente tiene miedo, tiene temores, tiene por sus inseguridades, ¿tú qué harías? ¿Darles conocimiento para que dejen de tener temores? Y por lo tanto consigas personas con capacidad de decisión, o por el contrario dejarías que sigan alimentando sus miedos, apoyarías de alguna manera con los programas, con los noticieros, etcétera, etcétera, que ese miedo se siga alimentando, utilizarías la desinformación para que la gente no tenga conocimiento y así poder tener grupos de gente fáciles de manejar. ¿Qué harías? Tú dime, ¿qué harías? Si yo soy un gobernante educado conforme estamos educados todos, pues yo tendría mis temores. Mis temores sería que la gente se me rebotase un poco. Claro, estamos educados todos por igual. Somos seres humanos que hemos vivido las mismas educaciones. Ellos en su cargo tienen los mismos temores que nosotros. Entonces, ¿qué hacen? Pues intentan de alguna manera que la sociedad no se alborote, que haya un cierto orden. Y hasta cierto punto tampoco está mal, que haya un cierto orden. Ahora, eso es la parte física. La parte de por qué existe, si nosotros no tuviésemos miedos, no daríamos de alguna forma la orden, no daríamos consentimiento a que hubiesen personas fuera en el exterior que nos causasen y nos alimentasen de miedo. Entonces, no es primero la gallina antes que el huevo, quizá es el huevo antes que la gallina. Míralo como quieras verlo. Pero lo que sí que es cierto es primero es un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción y esa emoción, como bien sabe la ciencia, mueve todas las teclas de todo el universo utilizando la ley de atracción para que eso que estás sintiendo se genere, se condense y se proyecte en tu futuro más cercano. Es así. Vuelve hacia atrás, rebobina hacia atrás. El poder lo tienes tú. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú tienes el poder de tu vida. Sé que esto no te lo va a decir nadie, ni te lo ha dicho nunca nadie, pero te lo digo yo. Tú tienes el poder en tu vida para hacer de tu vida lo que te plazca. Solo hay que aprenderlo. La práctica hace maestros. No hay nadie ni más adelantado ni más atrasado. La práctica hace maestros. No lo hemos practicado, lo desconocemos. Desconocerlo significa tememos, nos da miedo y el miedo genera personas fáciles de manejar. ¿De acuerdo? Eso es lo que más o menos estuvimos hablando, pero yo quiero poner hincapié en este proceso porque es un proceso importantísimo, ¿vale? Porque de aquí genera tu futuro, de aquí generas tu vida, de aquí, con estos mandos, tienes el poder en tu mano para hacer de tu vida lo que te plazca. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Volviendo al triángulo, primero es un pensamiento que es una energía y luego es una emoción. El pensamiento es casi instantáneo. Si tuvieses que hacerlo separado, es que casi no se puede ni separar. El pensamiento, la emoción y el cambio de respiración es casi instantáneo. ¿De acuerdo?
Imagínatelo, ya lo he comentado alguna vez, con un posible accidente de coche, vas conduciendo, de repente te sientes en una situación en la que no sabes cómo vas a salir de ella, ese es el pensamiento, surge una emoción fuertísima de pánico, de temor, el cuerpo se tensa, que es la reacción física a la emoción, y se corta la respiración. La cortamos la respiración. ¿Por qué cortamos la respiración? Porque necesitamos toda nuestra atención no en nada físico, sino en salir de la situación. Es todo fantásticamente creado. ¿Me explico? Entonces, date cuenta, en este triángulo en el que si te dejas ir, si pongámoslo así, si no quieres ser consciente de él o no eres consciente de él, y los pensamientos son los que vienen de fuera, los más habituales, por los de crímenes, etcétera, etcétera, los que alimentan los noticieros, pues resulta que viene ese pensamiento, surge la emoción y varía la respiración. Y esa emoción va generando tu futuro, tu propia vida. Pensamiento, emoción tras emoción tras emoción. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabe la cuántica. La cuántica estudió por medio de, que ya lo comenté, por medio de los experimentos que se hicieron, que nosotros con nuestras emociones afectamos el ADN y que el ADN afecta la materia de la que está hecha la vida. Eso hay multitud de información. Glenn Rein fue el que de alguna forma descubrió que las emociones varían el ADN, y los científicos rusos como Peter Gariev, Vladimir Poponin y todo su grupo descubrieron que el ADN variaba la sustancia de la que estaba hecha la vida. ¿Qué quiere decir esto? Una de las grandes aportaciones que lo comenté anteriormente de la cuántica fue descubrir que el vacío como tal se entendía, que no hay nada, que no era real, que no existía, que era un error por falta de medios para poder ver más profundamente. Entonces, descubrieron que cuando se realiza el vacío en un recipiente, pues aún quedan unas partículas de luz. Se ha estado investigando y se descubrió, Alexei Gurevich descubrió que después de los átomos, los electrones, etcétera, protones, etcétera, etcétera, habían aún unas partículas mucho más pequeñas que en un principio la cuántica les llamó quarks y que son partículas de luz. Entonces, cuando tú haces el vacío, por mucho que lo intentes hacer, siempre quedan partículas de luz. Entonces, Peter Gariev descubrió que esas partículas, cuando acercabas el ADN, variaban el orden con respecto a conforme estaba de cerca el ADN. Entonces, esto está ya visto, ya lo hemos tratado anteriormente. Entonces, tú date cuenta, si los pensamientos generan emociones y las emociones varían la sustancia de la que está hecha tu vida alrededor, pues está claro que tus pensamientos son los que están generando tu realidad. ¿Me explico? La cuántica lo dice de otra forma con su experimento, el efecto observador. Dice, lo observado, que es tu vida, depende del observador, que eres tú. O sea, evidente, ¿no? O sea, todo esto ya está muy tratado, muy visto a nivel científico. Entonces, también se ha visto que para poder controlar los pensamientos, intentando a ver qué solución se podía dar, se ha observado que solo somos capaces de enfocarnos en dos tipos de pensamientos, simplemente. Aunque luego dentro de cada tipo hay una gran variedad, hay una multitud de formas de verlo, pero en realidad simplemente somos capaces de enfocarnos en dos grupos de pensamiento, muy grandes, pero solo en dos grupos, que es lo que nos da miedo, lo que tememos, o lo que soñamos, lo que deseamos, lo que amamos. Son los dos grandes grupos de pensamientos en los que somos capaces de pensar solo y exclusivamente. Entonces, también se ha observado que los pensamientos más abundantes suelen ser de temor. ¿Por qué? Porque las personas todavía no somos conscientes de que nosotros somos los dueños de nuestro destino, de nuestra vida. Y entonces nos dejamos llevar. No utilizamos el pensamiento, tampoco
a nivel educacional se nos ha favorecido, se nos ha enseñado, se nos han dado prácticas a que usemos el pensamiento, recordar aquello de que cuando tú llegas a un trabajo y toda la educación que hemos recibido es a ti no se te paga por pensar, simplemente por obedecer. ¿Para qué voy a pensar entonces? Si el mando es el que me tiene que dar las órdenes y ya está. Eso ya vimos que generaba una sociedad en la que la gente está esperando órdenes. Te quedas sin trabajo y te quedas en casa esperando a ver quién te va a dar trabajo. Entonces, hay una parte del cerebro que está muy entrenada, que es realmente la parte izquierda del cerebro, que es la que controla todo lo matemático, físico, lo del día a día. Pero hay una parte del cerebro que está muy abandonada. Y eso quiero que lo entiendas. Tienes que tener muchísima paciencia contigo, porque hay una parte del cerebro que tenemos abandonada. En esa parte del cerebro, ya lo vimos, es donde se concentran pues la intuición, la telepatía, la capacidad de adivinación, la capacidad de expandir tu conciencia y entrar, de ser capaz de entrar en otros niveles de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos completamente abandonado, no lo hemos ejercitado. ¿Ha desaparecido? No, nada desaparece. Lo que está, está. Lo que sucede es que si no lo ejercitas, pues se duerme. Entonces, ahí ya tienes una forma de practicar, ahí ya tienes una idea para practicar juegos donde tengas que adivinar con ojos tapados lo que el otro está. Eso con los niños es fantástico, es un juego fantástico con ellos, para que en casa vayan desarrollando lo que en el cole de momento no se desarrolla porque la educación sigue igual. Entonces, es una buena práctica estar jugando con los niños a juegos en los que ellos con ojos tapados tengan que ir adivinando los 3 o 4 objetos que les has enseñado en un principio. Les dices, mira, vamos a jugar con estos 4 objetos y tienes que adivinar qué objeto tengo yo en la mano en ese momento. Por ejemplo, o qué objeto escondo, etcétera, etcétera. Son formas de ir educando las partes del cerebro que no tenemos educadas. Pero por eso te digo, tienes que tener mucha paciencia contigo. Mírate como si fueses tu propio hijo pequeño, que empieza ahora a aprender a dar sus primeros pasos. Pues es igual el que estamos dando nuestros primeros pasos. Entonces, si realmente no eliges tú los pensamientos, pues te vienen de fuera. ¿Qué es lo que sucede? Fijaros que es importante. Aunque no salgamos de este tema, que parece que es el repaso del anterior, pero aunque no saliésemos de este tema, es importantísimo. Fíjate, ahora tú dices, oye, yo no utilizo mi pensamiento y entonces está recibiendo los pensamientos de fuera. ¿Qué es lo que sucede? Fijaros, hay una particularidad en el cerebro que obedece a rentabilizar el tiempo. O sea, la ley del mínimo esfuerzo no es un cachondeo. La ley del mínimo esfuerzo es algo real. O sea, digamos que todo tiende a realizar las funciones de una forma rápida. Cuanto más rápida, menos energía se pone en ella y mejor. Entonces, hay una particularidad que se ha descubierto en el cerebro. Mirar los trabajos de Joe Dispenza, unos trabajos espectaculares sobre cómo funciona el cerebro. Es una persona fantástica. Ha estudiado de lleno el cerebro. Él tuvo unas experiencias de accidente de bicicleta en el que tuvo que tomar la decisión de si utilizaba su propio poder interno o recurría a lo tradicional. Él al final tuvo sus propias vivencias, sacó sus propias conclusiones y ha hecho unos trabajos. Después sacó la carrera de medicina, él era quiropráctico, sacó la carrera después de superar todas este accidente de bicicleta, la carrera de medicina, de neurología, y ha hecho unos trabajos espectaculares de cómo funciona el cerebro, porque él lo vivió y lo estuvo experimentando. Entonces, mirar los trabajos de él habla de nuestro cerebro, hay algunas conferencias en YouTube fantásticas, te animo a que las veas, porque de verdad entiendes un poco cómo funcionas tú, porque tú eres un cerebro también, ¿me explico? Entonces, fíjate si es curioso. Él dice que el cerebro tiene una particularidad, y es que todo lo que se convierte en algo rutinario,
¿Me explico? Lo que se convierte en algo habitual, que siempre es de la misma forma, se automatiza, ¿vale? Y pasa a la parte inconsciente o subconsciente o consciente colectivo, como le decía Carl Jung. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, si tú no piensas, es que quiero que te des cuenta, y yo sé que lo vas a ver, si tú no piensas, ¿qué sucede? Empiezas a utilizar las creencias de tus ancestros, las creencias sociales para hacer tu vida. Normalmente nadie se planteó jamás, ya lo he hablado, de si esas creencias que hemos aprendido de padres a hijos, de abuelos a padres, de padres a hijos, y por tradición social y por tradición familiar, nadie nos hemos planteado si esas creencias son válidas hoy o no. Simplemente nos lo han contado, el niño de 0 a 3 años está abierto completamente, no se cuestiona como el adulto, simplemente está abierto, lo que le dicen es las personas de confianza, eso va a misa y la vida es así. Pero daros cuenta, como lo he comentado muchas veces, que eso es los cimientos sobre los que montamos nuestra vida. Entonces, si montamos los cimientos sobre algo que no es cierto, pues luego vamos a tener una vida en la que vamos a tener muchos conflictos porque vamos a estar tratando con cosas que no son ciertas pensando que lo son. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, que no valemos nada. Vamos a estar tratándonos como pobres, como miserables, como personas que se tienen que ganar la vida, como personas que no valen nada por lo que son y tienen que estar demostrando diariamente lo que valen, y todo eso no es cierto. No es cierto. Y si de alguna forma a ti como a mí nos lo han enseñado, de abuelos a padres, de padres a hijos, pusieron todo su corazón en ello, es lo que sabían, nos entregaron con todo su amor sus conocimientos, pero esos conocimientos no nos valen hoy. No son ciertos. ¿Me explico? No son ciertos. La valía del ser humano es espectacular. Simplemente con eso, todo dicho. Ya no son ciertos. Entonces, montar toda la vida sobre eso es tener una vida pobre. ¿Por qué? Porque está montada sobre ideas que no son ciertas. Bueno, a lo que iba, empiezas a montar tu vida así y empiezas a diseñar tu día a día. ¿De acuerdo? Somos animales de costumbres. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque huimos de lo desconocido porque nos da miedo. ¿De acuerdo? Mira, así es simple. Lo desconocido, como no lo conocemos, nos da miedo. ¿Cómo desaparece el miedo? Con el conocimiento. Cuando lo conocemos, desaparece el miedo. Vuelvo otra vez lo mismo. Entonces, como no conocemos nada más que lo que conocemos, vivimos rondando esos pensamientos. Entonces, dibujas tu día a día y empiezas a hacer tu forma de vivirlo. ¿Qué sucede? Lo que se hace muy habitualmente se automatiza. Y si no cambias, llega un día en que tu cerebro es el que te controla. ¿Por qué? Porque como se hacen las mismas cosas todos los días, durante día tras día, tras día, tras día, son los pensamientos rutinarios, los automatizados, los que guían tu vida. ¿Me explico? Y nos convertimos en un cierto robot. Y cuando de alguna forma comentando nos dicen, oye, es que nuestro ego lo único que es capaz de decir en su defensa es que yo soy así. Tú eres, pero no eres ni así ni asá. Tú eliges. ¿Me explico? Entonces, fijaros, la particularidad de la automatización, lo que se hace rutinario se automatiza, está ahí. Pero nosotros la podemos utilizar. ¿Me explico? Fijaros, se descubrió, los científicos, Ernest Charney con el sonido, Peter Garriev con la luz, Glenn Rein con las emociones, que el ADN varía, que el 98% del ADN, el 2% es genético, o sea, es con lo que se construye la imagen de la persona que va a venir,
Y el otro 98% es la información de cómo ha de moverse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ese 98% es información y se puede cambiar. Ya se demostró, lo han demostrado los científicos, que es variable. Entonces, también se ha comprobado, el otro día se lo oí decir a un médico, a Cairo Rocha, un médico naturista de las Bahamas, una fantástica persona, que todo ese automatismo del cerebro se puede conseguir a voluntad si eres capaz de realizar lo mismo 21 días. Yo desconocía la cantidad de tiempo. Yo sabía, porque ya lo he estudiado y lo he comprobado, que si eres capaz de realizar algo durante un cierto tiempo, el cerebro, como se ha hecho siempre durante un cierto tiempo, siempre de la misma forma, el cerebro lo automatiza. ¿De acuerdo? Y ya no te tienes que preocupar de eso. Podrías pensar, eso no me lo creo. Bueno, pues vamos a simplemente observar algo que de alguna forma nos abra los ojos para entender que es cierto, que funciona así. Yo no sé allí en Sudamérica, pero en Europa los coches son de cambio manual, la mayoría. Fijaros, casi el 100% de las personas que tienen el carnet de conducir más de 2 años no piensan cuándo han de cambiar, ni cómo han de cambiar, ni cuándo han de poner el embrague, no piensan. Cuando llevas un cierto tiempo en el coche, como siempre es el mismo sonido, cuando cambias, la misma forma, cuando vuelves a cambiar y de la misma manera, etcétera, etcétera, se automatiza. Y ya no tienes que pensar cuándo tienes que cambiar. Eso está comprobadísimo, demostradísimo. O sea, el cerebro automatiza. Entonces, ¿cómo podemos utilizar? Si realmente el cerebro automatiza cosas, es un peligro, claro, es un peligro. Es como los cuchillos. El cuchillo, por una parte, es un peligro, porque te puedes cortar si está muy afilado. Por otra, es una bendición, porque te sirve para hacer trozos pequeños de los trozos grandes. ¿Me explico? Para comer, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la parte peligrosa? Pues que si tú estás viviendo de una forma inconsciente vas a automatizar un montón de cosas que van a hacer, fíjate, no digo ni bueno ni malo, eso es un absurdo, eso es un concepto mental. Solo te digo, es rentable porque te va a dar el beneficio que tú esperabas, o no rentable porque las vas a pasar canutas. ¿Me explico? Entonces, si tú no eres consciente, vas a automatizar cosas que luego no te van a dar el resultado que tú quieres o que esperas. Pero, si has automatizado algo que no te gusta, olvídate. Fíjate, nosotros creamos donde nos enfocamos, donde ponemos nuestra atención. Sí, con nuestras emociones, claro, pero nuestras emociones surgen cuando a uno, ¿te acuerdas el ejemplo que daba del tren de alta velocidad? Cuando ponemos la atención en una de esas imágenes, es cuando surge la emoción. O sea, cuando yo pongo la atención en un pensamiento, es cuando surge la emoción. Entonces, yo voy a ser donde ponga mi atención. ¿De acuerdo? Consciente o inconscientemente. Entonces, si yo voy a crear donde pongo la atención, tú date cuenta. Solo quiero que me contestes tú. Que es, yo creo, que uno de las grandes equivocaciones que cometen la mayoría de las personas cuando intentan poner solución a algo que no les gusta. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es? Fijarse en enfocarse, poner la atención en buscar el problema. Sí, si tú vas a ser donde pongas tu atención, ¿por qué no pones tu atención en la solución?
Si tú pones la atención en buscar el problema, vas a hacer un problemón, porque lo vas a estar proyectando hacia el futuro. ¿De acuerdo? Oye, ¿en qué te basas en eso? En otro descubrimiento científico. Dennis Weiler descubrió con atletas olímpicos, ya lo comenté, que la mente no es capaz de diferenciar lo que es cierto, lo que es real, de lo que no, cuando tú estás viviendo algo con emoción. Otra vez, oye, no tengo muy claro ese concepto. ¿Eso puede ser cierto? ¿Has estado alguna vez en algún cine? También he puesto ese ejemplo. ¿Has estado alguna vez en algún cine? Sí, evidentemente. ¿Te has emocionado? Sí. Hay películas que te emocionan, te hacen saltar las lágrimas. ¿Te has reído? También hay películas que son cómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso era irreal. Eso no era cierto, era solo ficción. Era la ficción que había inventado el director de la película para entretenernos. Pero esa ficción, como yo la vivo con pasión, la mente no entiende. O sea, como yo presto mi atención, pongo toda mi atención ahí, la mente no entiende, no sabe diferenciar si lo que me está sucediendo es algo real o ficticio. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, si yo me enfoco en lo negativo, la mente no entiende por qué lo hago, pero entiende que esa es la emoción. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? ¿Cuál es la manera más rentable? Ya no voy a entrar en mejor ni peor, la más rentable. Pues la más rentable es, vamos a utilizar la habilidad del cerebro, la particularidad de automatizar en 21 días. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, olvida. ¿Qué quieres automatizar? Pues resulta que yo soy una persona X y esta faceta no me gusta. Voy a automatizar una nueva. ¿Cómo la diseño? Olvídate de cómo era. ¿Cómo quiero que sea? La diseño y estoy 21 días cada vez que tengo que hacer esa función repitiéndola de la misma forma. Cada vez que tengo esa función. Si un día la hago de forma diferente, hay que volver a empezar los 21 días. ¿Por qué? Porque el recuerdo hace que te des cuenta de que lo estás haciendo como siempre. Entonces, pero si yo soy capaz de ser consciente en esa función y aguanto los 21 días, el cerebro lo automatiza. Sí, y la otra se planta encima, se superpone sobre la anterior y la hace desaparecer. ¿Para qué me he de estar preocupando entonces de cuál era mi problema? ¿Me explico? ¿Para qué me he de estar preocupando entonces de cuál era mi tema? ¿Cómo quiero ser? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta. Olvídate de cómo has vivido hasta ahora. Date cuenta que, fíjate, estamos hablando tú y yo, y lo que hablé hace 20 minutos es pasado. Solo sirve lo que estoy hablando ahora. ¿Me explico? Entonces, tu vida a partir de aquí mismo puede ser lo que tú quieras que sea. Fíjate si es importante entender el triángulo pensamiento, emoción, respiración. Por eso hago tanto hincapié, por eso estoy dándole tantas vueltas, por eso estoy intentando que te des cuenta que cada cosa tiene una respuesta científica y tiene el porqué científico para hacerlo de la forma que se hace. ¿Me explico? Entonces, si tú eres capaz de repetir un acto, una situación, una afirmación, 21 días seguidos, se automatiza. ¿De acuerdo? Se automatiza. Y entonces ese es el procedimiento. Cuando primero tienes el pensamiento, luego la emoción y luego la respiración. Pero, ¿cómo cambiar la emoción? Ya lo hablé el otro día. Es recíproco. Tú puedes empezar por el triángulo, por la zona que quieras. Si lo haces de forma inconsciente, siempre se empieza por el pensamiento. El pensamiento en el que tú pones tu atención genera la emoción que cambia la respiración. Pero
Si lo haces de forma consciente, vas a empezar por la respiración, empezando con una respiración relajada, fluida, tranquila y enfocar tu atención en una situación agradable para ti. Para ti. Para otro no puede ser tan agradable, para ti puede ser agradable. ¿De acuerdo? Entonces vas a empezar con una respiración relajada y tranquila, como cuando estás disfrutando, cuando estás en pleno placer. Bueno, no tanto, porque esas respiraciones todos sabemos que no son las más saludables. Uno más que respirar jadea. Me explico, ¿no? Es un poco una broma. Pero una respiración donde de verdad estés tranquilo y en paz. Entonces tú te pones a respirar de esa forma y de alguna manera llevas tu atención a una situación que te sea placentera para ti. Y la emoción inmediatamente cambia. Vale, perfecto. ¿Cuándo tengo que hacer esto? Que sería una pregunta lógica y normal. Pero ¿esto cuándo lo he de hacer yo? Cada vez que sientas y te pilles en una emoción que no te va a dar el resultado que quieres. O sea, la pregunta inmediata es, ¿a mí mañana me gustaría sentirme así, como ahora me estoy sintiendo? Si la respuesta es no, tienes que ponerte a practicar eso ya. ¿Me explico? Tienes que pararte un segundo, ponerte a respirar relajado. Total, es un minuto, no hace falta más. Ponerte a respirar relajado, cerrar los ojos, llevar tu atención a una situación agradable y tu respiración te va a llevar a que el pensamiento, la mente disfrute de ese pensamiento y eso va a generar la emoción. Tú vas a poner deliberadamente la atención en una situación que genera una emoción agradable y entonces esa emoción va a surgir, con lo cual va a variar, va a cambiar la emoción anterior. Si tú eres capaz de, con cada cosa que te sucede diariamente, que te lleva a una emoción desagradable, si tú eres capaz de hacerlo y permanecer durante 21 días en esa misma situación, haciendo lo mismo, en 21 días automatizas algo nuevo. 365 días al año haciendo esto, vas a variar por lo menos 365 hábitos tuyos en un año. ¿Me explico? ¿De acuerdo? ¿Merece la pena? Sí, por supuesto, si quieres tomar el control de tu vida. Y el control de tu vida está en tus emociones. Los pensamientos son muchísimos, son 60.000 al día. Entonces, controlar los pensamientos es muy difícil. Es como intentar controlar las imágenes que surgen por la ventanilla de un tren de alta velocidad. Es muy complicado controlarlas todas. Pero controlar las emociones, que son muchas menos, que es el punto en donde tú pones la atención en una de las imágenes que pasan, controlar eso es muchísimo más fácil. La emoción es algo que ya es físico, es un sentimiento del cuerpo, y entonces eso es mucho más fácil de controlar. Y el procedimiento siempre es el mismo. Va a venir un pensamiento inconsciente, normalmente, aparentemente inconsciente siempre, que surge y genera una emoción. Esa emoción, cuando está ya desarrollada, que la vives en el cuerpo, pues ya la puedes pillar, puedes saber qué tipo de emoción es, si es que una emoción agradable para ti o no, y entonces puedes decidir, esa emoción va a variar tu forma de respirar, vas a respirar de una forma concreta, y tú puedes decidir poner un ritmo de respiración que suele ser una respiración relajada, profunda, tranquila y unida. Inspiración con expiración, inspiración con expiración. Y puede ser solo por la nariz o como te sea cómodo a ti, pero si puedes solo por la nariz, inspirar por la nariz, relajada, profunda, y expirar por la nariz, relajada y profunda, pero siempre sin pausas. Que la unión de la inspiración con la exhalación sea como un círculo, sin pausas. ¿De acuerdo? Si utilizas este método, irás variando poco a poco cada día y cada vez serás más consciente. Y al fin y al cabo es lo que utilizan los niños. ¿Por qué un niño se le ve tan feliz? Porque él está utilizando inconscientemente
la propiedad de que la mente no sabe diferenciar de la realidad de la ficción. Ellos viven su ficción, pero para ellos es su realidad. Y siempre están buscando un pensamiento positivo, inconscientemente. ¿Cuál es su pensamiento positivo? Pues que ellos tienen un gran sueño. Ellos siempre viven de las ilusiones. Y muchos sabios ya han llegado a la conclusión de que o somos como niños y nos convertimos en niños, o va a ser complicado que cambiemos nuestra vida. ¿Por qué dicen esto? Fíjate, es muy simple. ¿Qué es lo que te va a dar energía, fuerza, poder para poder mantener esto de ir cambiando cada cosa que te salga sin venirte abajo? ¿Me explico? Sin cansarte. Pues es muy simple. Cuando lo estás haciendo porque sabes que con ello vas a conseguir un gran sueño. ¿De acuerdo? Y volvemos a lo de siempre. ¿Qué es lo que te gustaría que fuese tu vida? Sí. ¿Cuál es tu sueño? Fíjate, nosotros, cuando niños, teníamos un gran sueño. Hay que volver a contactar con él. ¿Cuál era ese gran sueño? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque luego llegamos adultos, vemos el gran sueño que teníamos, nuestra vida iba a ser de esta y de esta otra forma, y vemos el sueldo que nos pagan por el trabajo que hacemos. Claro, fíjate, ¿qué haría un niño? ¿Qué haría un niño? De verdad, en serio. Vería el sueldo y diría, con este sueldo no puedo conseguir mi sueño, no me vale este sueldo, he de conseguir otro sueldo. ¿Me explico? ¿Qué hace el adulto? Oh, esto de soñar es un absurdo. Fíjate, con este sueldo no puedo conseguir el sueño. Voy a tener que bajar el nivel de sueño. No porque bajas el nivel de tu felicidad. ¿Me explico? La imaginación, la capacidad de soñar, es una capacidad exclusiva del ser humano. Y cuando uno sueña en algo, y eso te lo digo de corazón porque lo sé, es cuando uno es capaz de soñar algo, es porque es capaz de hacerlo realidad. Porque si no, el sistema inconsciente de creencias no te dejaría soñar en ello. ¿Me explico? Tu sistema de protección, sabiendo que es imposible, hicieses lo que hicieses, te pusieses como tú pusieses, trabajases como trabajases, que fuese imposible conseguirlo, no te permitiría tenerlo en la cabeza. Entonces, créeme, de verdad, si sueñas en algo, si tienes una ilusión en tu cabeza, es porque tienes la capacidad de hacerla realidad. Pero ten paciencia, poco a poco, pensamiento a pensamiento, emoción a emoción, y así es como te haces el dueño de tu propia vida. Hay mucha gente que dirá, pero eso yo soy muy consciente y estoy muy pendiente de mi vida y mi vida es un desastre. Bueno, todos tenemos siempre la posibilidad para no sentirnos mal de salir por la puerta de atrás. Pero si tú sueltas una manzana desde 2 metros de altura y sueltas otra desde 2 metros de altura, las dos caen en el suelo. Si una persona buena se cayese de un 6º piso y un asesino se cayese de un 6º piso, los dos acabarían hechos puré en el asfalto. No habría diferencia. ¿Por qué? Porque obedece a una ley. Y la ley siempre es la misma. Tú puedes decir que para ti no funciona, pero la ley siempre es la misma. Vivimos dentro de un caldo de cultivo que se llama la gravedad. Eso es innegable. La Tierra tiene gravedad y atrae todo alrededor de ella. Nosotros estamos ahí dentro, inmersos dentro de ese mar de gravedad. Y a la propiedad de la gravedad, a la propiedad de la Tierra se le llama la atracción. Pero nosotros como seres humanos también tenemos el poder de atracción. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos, nos situamos en una emoción,
generamos que el universo se confabule para que nos dé lo que estamos pidiendo. Nosotros, el pensamiento es energía, pero el mundo físico solo es física. La emoción es lo que es físico. El pensamiento no, el pensamiento es energía. Entonces nosotros aquí en el mundo físico solicitamos con la emoción. Y la emoción es la que el universo se confabula para dárnosla. ¿De acuerdo? Tú puedes decir, como el cuento ese cuento sufi del padre con el niño, enseñándole cómo funcionaba la vida, que se lo lleva a una gruta, a una cueva donde había eco, y le dice, di, fantástico, maravilloso, sensacional. Y el eco le devolvía, fantástico, maravilloso, sensacional. Y le decía, ahora di, terrible, pánico, miedo, estoy asustado. Y el eco se lo devolvía. Y entonces el niño le pregunta al padre, ¿eso qué es? Le dice, eso es el eco, es como la vida. Lo que tú le pides, ella te lo devuelve. ¿Me explico? Así de simple. Y eso tenía que ser así, porque entonces se entiende que vivimos en un mundo justo. Date cuenta que estoy hablando de pensamiento, emoción, respiración. Cualquier cuerpo en el estado que esté, ¿de acuerdo? En el estado que esté, tiene pensamiento, emoción, respiración. ¿Me explico? Ese ser que ha elegido ese cuerpo por las circunstancias que le va a permitir disfrutar, por todo lo que va a poder aprender con ese cuerpo, tiene la capacidad, como tú, la libertad, el libre albedrío como tú, de crear su vida como él desee creársela, con su propia voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, date cuenta, pensamiento, emoción, respiración. Ten en cuenta que el cuerpo automatiza y lo puedes utilizar para ti. Decide qué quieres cambiar, olvídate de cómo lo has hecho hasta ahora. Decide qué quieres cambiar, mantente 21 días haciéndolo y variará. Y acuérdate, vivimos en base a la ley de atracción y nosotros generamos a través de nuestras emociones. ¿De acuerdo? Muy importante. ¿Ok? Voy a ver el chat, voy a ver las preguntas y así me pondré, si hay alguna pregunta, a contestaros. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Quizá alguna persona pueda pensar, oye, es muy parecido a lo que dijo el otro día. Sí, es cierto, pero es que es tan importante, tan crucial, es tan básico que aprendamos esa pequeña lección, porque esa lección va a cambiar nuestra vida. Entonces, por eso he hecho hincapié en ella. Por eso he querido que de alguna manera, aunque tuviésemos que repetir, pues que repitiésemos, no había ningún problema. Entonces, vamos a ver, estoy 16, aquí. Bárbara, buenos días, Juan. Hola, buenos días, Bárbara. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias, Bárbara, es un placer. Siempre es un placer tomar un café con personas extraordinarias como vosotros. Tatiana, buenas tardes, Juan. Qué bueno verte. Encantado, Tatiana, de aquí de España, de Oviedo, encantado, por supuesto. Es un placer estar aquí. Carmen, no, todo lo contrario, educaría al pueblo. Te digo una cosa, lo físico es un resultado de lo espiritual. O sea, el amor es la guía, el espíritu es la guía, la mente. Cómo nosotros recogemos eso y cómo lo proyectamos, cómo lo sentimos, es la que construye. Eso construye en lo físico y lo físico es simplemente un resultado. ¿Quieres cambiar algo en lo físico? Recuerda el ejemplo del cine. ¿Quieres cambiar algo en lo físico? No bajes a la pantalla a pintar, es un absurdo. Sube arriba a la película, a la cámara y quita la película y cámbiala por otra. Sube a tu pensamiento. ¿Cómo quieres que sea la gente? ¿Cómo quieres que sea la educación? ¿Cómo quieres que...? Hazlo tú, edúcate tú. Sé tú como quieres que los demás sean y tu ejemplo valdrá para cambiar un montón de cosas. ¿De acuerdo? Olivia Sarrando. Hola, Juan.
Te digo siempre, mis padres me inculcaron muchos temores, incluso de adulta mi padre me sigue amenazando como puedo salir adelante sin el apoyo de mi familia. ¿Cómo supero mis miedos si vienen de parte de mi familia? Es cierto. Nunca dije que era fácil, he dicho que es simple. Nunca dije que era fácil. Pero tu padre tiene razón de tener miedo, porque si con sus creencias es normal que tenga miedo, pero tu padre vivió en una cultura, en un tiempo en el que él no tuvo acceso a estos conocimientos que tienes tú. Entonces, lo lógico es que tu vida sea diferente a la de él. ¿Me explico? No importa lo que los demás te dicen o cómo te educan, lo que importa es cómo tú lo sientes. ¿Me explico? No importa que tu padre intente trasladar su miedo, porque es lógico, él lo tiene, y como te ama, intenta advertirte de lo que te podría suceder, pero esa advertencia es falsa. Podría sucederte si el mundo fuese como él cree, pero no es así. ¿Me explico? No es así. Entonces, romper los lazos familiares para hacer cosas diferentes no es fácil. Es simple, pero no es fácil. Pero, ya te digo, no importa lo que las personas te lancen. Ellos, de alguna manera, con toda su buena fe, con todo su cariño, lo hacen. Lo que importa es cómo tú te lo tomas. Y es más, entrando en otra situación, tú convocas esas situaciones para hacerte de valer. O sea, ahí tienes la situación. Ahora, trabaja y demuéstrate a ti misma que tú vas a poder salir de la situación y que de alguna forma vas a tranquilizar a tu padre cuando vea que haciendo cosas diferentes también la vida puede ser buena. ¿Me explico? Así de simple. Aldana, gracias por tus palabras. Son empoderadoras. Muchas gracias. Sí, realmente son aclaradoras, porque cuando tú recuerdes lo que ya sabías, pues entonces te darás cuenta que lo que yo te digo es cierto. ¿Me explico? Yamila Ordóñez, muy interesante, Juan. Sigo tus vídeos en YouTube, encantado. Realmente he diseñado un ciclo que se llama Eres Extraordinario, simplemente para que la gente lo pueda utilizar. Todo lo que yo he descubierto y que me ha sido útil, simplemente lo cedo para que la gente, las personas, podáis utilizarlo para que os sirva también a vosotros, ¿de acuerdo? Fernanda, entonces nunca es tarde para tener y crear solamente pensamientos positivos. Evidentemente que no. Fíjate, vuelvo a comentar lo de que es independiente como tengas el cuerpo. Vale, tú estás en tu cama, los de fuera dicen que parece ser que vas a palmar pronto. No sé si allí se dice palmar, o sea que te vas a ir pronto de este mundo. Pero tú estás respirando, te estás pensando y pues puedes variarlo todo a partir de ese mismo segundo. ¿Por qué? Porque si decides tener una respiración relajada y profunda y enfocas tu pensamiento en algo agradable, en algo tranquilo, en algo relajado, vas a generar una emoción que va a crear una realidad diferente. ¿Me explico? Miriam, muy bueno eso del eco. Es que es una verdad como un templo, o sea, funciona así. Nosotros, fijaros, la sustancia de la que está hecha el mundo son partículas de luz, pero es que se ha descubierto que nosotros, si nos mirasen con un microscopio muy alejado, que pudiesen ver nuestro límite del cuerpo y parte de nuestro alrededor, no habría diferencia. Todos son partículas de luz. ¿Qué puede ser? Que el brazo se viese como la Vía Láctea, donde con una concentración mayor de partículas de luz. Sí, pero somos lo mismo, o sea, no hay diferencia. El universo es exactamente igual todo, partículas de luz. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el universo y yo? Ninguna. Lo que yo genero de cambio se genera a la vez en el universo, es como el eco. No me importa la forma, pero está demostrado así. Lo que yo a nivel electromagnético genero
genero un campo de atracción que lo similar me viene. Eso está demostrado a nivel eléctrico. A mí todos los estudios que hice a nivel profesional de electricidad, electrónica y magnetismo me han servido para entender todo esto. Es muy sencillo. ¿De acuerdo? Simplemente nosotros nos situamos en una posición en la que lo mismo que nosotros estamos atraemos hacia nosotros. ¿De acuerdo? Pero fijaros, el secreto es pensamiento, emoción, respiración. Y ahí nos tenemos que mover siempre, alterando uno de los dos cuando nos convenga para crear la realidad que queremos, pero siempre ahí y haciendo las cosas cada vez más conscientes, más viviendo más el momento y haciéndolo presente. ¿De acuerdo? Y es la única forma de variar nuestra realidad. ¿Dónde podemos leerlo completamente? Miriam, lo del eco o todo. Yo tengo en la página web, tengo un libro escrito que se llama Ciencia y Consciencia, y en la página web, que se llama igual, www.cienciayconsciencia.com, todo en minúsculas, ahí dentro de la página web hay un montón de información. Y ahí hay una página con los links míos de YouTube, del canal de YouTube, de Facebook, de Holística, de todo, y ahí tenéis toda la información. En el libro hay muchísima información, pero la página web está más ampliada y ahí vais a encontrar un montón de información. Vais a encontrar vídeos de YouTube, vais a encontrar todos los experimentos de los que os hablo, vais a encontrar todos los que participan en los experimentos, los personajes que participan en los experimentos, como Glenn Rain, Peter Garriev, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en esa página web tenéis un montón de información, no os la acabaréis en un montón de tiempo, ¿de acuerdo? Y ahí está hecha, diseñada para que sirva de apoyo al que quiera de alguna forma cambiar su vida. Entonces, yo creo que lo dejo ahí, es importantísimo que tomes la herramienta. Eso es una herramienta. Las herramientas, si no se actúa, no sirven. O sea, ponte a trabajar con ella y cambia tu vida a partir de ahora mismo. ¿De acuerdo? Feliz día, ha sido un placer estar con vosotros, contigo, y que la vida te regale la mejor de sus sonrisas siempre. Un abrazo. Nos vemos.